Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos, queridos amigos, reflexionando del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 30. Estamos en este momento. Dice así: tomó la corona de su rey, que pesaba un talento de oro y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además, sacó de la ciudad un gran botín. Queridos amigos, aquí, sobre todo también el versículo 30 con otras traducciones, tenemos que dice: le quitó al dios Milcón la corona que pesaba 30 kilos de oro, con una piedra preciosa que David puso en su diadema, y se llevó un botín inmenso de la ciudad. Otra traducción, y aquí nos hace entender el dios Milcón, a ese dios que le saca esa corona. Aquí, queridos amigos, tenemos lo que nosotros le llamamos el clímax, es decir, en esta campaña contra Rabá llegamos ya al triunfo, es decir, a la victoria. David, y entonces recibe la corona del rey amonita. Es decir, en este momento, el acto que cumple un rol teológico. Recordemos, queridos amigos, que estamos con un libro religioso. Entonces, la ñandeña mañana uno desde un libro religioso quiere decir que nosotros estamos mirando de un aspecto teológico, y por eso que llegamos al clímax, desde un aspecto de la teología. Theos logos es un entender cómo Dios actúa en nuestra historia. Para eso dice la teología. Y entonces, ese es un aspecto, pero también al mismo tiempo, queridos amigos, como es una situación de un contexto histórico, ahí entramos también en lo político, y ciertamente que esto nosotros lo tenemos que utilizar a través de un lenguaje, y ahí entramos en el aspecto narrativo. En esto resuenan las palabras, ¿verdad?, cargadas de intención, como la palabra keter. Keter en hebreo quiere decir corona. Y la corona, el keter, significa sobre todo el poder, la fuerza, el poder, aquello que nosotros podemos llevar adelante, queridos amigos. El even, yekará, piedra preciosa, el even, piedra, even, yekará, que quiere decir, queridos amigos, lo precioso, ¿verdad? Esa piedra preciosa. Y luego está también lo que nosotros ya hemos dicho, el shalal. Shalal, aquí quiere decir el botín o todo lo que hemos capturado. Todo lo que es como un trofeo, el trofeo. Entonces, por una parte está el keter, que es la corona, como el signo del poder. Por otra parte está el even, yekará, que quiere decir esa piedra preciosa. Y por otra parte, queridos amigos, el shalal, que es el botín, los bienes capturados. Ahora,
Todas estas terminologías, queridos amigos, es simplemente para mostrarnos y para decirnos que David aquí tiene victoria, conquistó, ha conquistado algo, demuestra esa victoria, que no es entonces meramente militar. Todas estas simbologías. Las simbologías siempre nos llevan a entender algo más allá. Las simbologías siempre nos llevan a análogamente, analogía, por comparación, ¿verdad?, a aplicar a otra realidad. No es simplemente de una manera literal, sino que de una manera análoga. Y entonces, así se restaura la dignidad del rey David. Sacándole a este rey, ¿verdad?, a Milcón en este caso, como tiene muchas traducciones, la corona, al quitarle todos esos bienes y sobre todo ese sello, entonces lo que está mostrando es el recuperar la dignidad. Y la dignidad, bueno, es una cuestión, queridos amigos, ¿verdad?, de cuestiones palpables, sino que la dignidad es, entre comillas, vamos a decir, palpable, pero en cuanto yo veo que nosotros restablecemos, restituimos, estamos retribuyendo algo que nosotros habíamos perdido. Estos son los signos entonces que tenemos aquí. La corona, el eben, ¿verdad?, quiere decir la piedra preciosa, y sobre todo, queridos amigos, también eso tercero que es el bien que hemos capturado y que tenemos, el botín, le decimos nosotros. Ahora, este gesto, queridos amigos, de colocar sobre su cabeza, revela que Dios sigue sustentando su reinado. ¿Por qué? Porque decimos el Bereshit, en la cabeza, sobre la cabeza. Todo esto significa para nosotros el volver a restituir, restablecer el capo, el capítulo. Y solamente que esas son palabras más bien que vienen del latín, ¿verdad? Pero el Rosh sería en hebreo, Rosh, pene acá, allá va. El Bereshit, así comienza luego la Biblia, al principio, desde el inicio. Lo esencial y lo fundamental está en ese gobierno, en ese rey que va a ser el verdadero Tendotai, que va a llevar adelante la situación del pueblo, la situación de esa comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nace un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino.
los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena,
cielo llegar. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Buena, madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios te eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, queridos amigos. Hoy estamos escuchando de las profecías de Isaías, capítulo 41, del 13 al 20. Yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo vengo en tu ayuda. Tú eres un gusano, Jacob. Eres una lombriz, Israel, pero no temas. Yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Yo te convertiré en una trilladora afilada, nueva, de doble filo. Trillarás las montañas y las pulverizarás, y dejarás las colinas como rastrojo. Las aventarás y el viento se las llevará, y las dispersará la tormenta. Y tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Señor de Israel. Y así continúa esta lectura maravillosa, queridos amigos, mostrándonos consecuencias cuando hacemos que el Señor nazca en nuestra vida, en nuestra sociedad. La ñandella es llano y la peñandellara lleva, o peñandellara lleva, toma posición de nuestro corazón, se adueña de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia. Entonces, queridos amigos, podemos entender que la gracia del Señor nos transforma. Pero por otra parte, miren cómo nos llama, queridos amigos. Tú eres un gusano, Jacob. Eres una lombriz, Israel. Pero no temas. Ñandego yaguar aireía lleva peñan de yara en ondeme. Pero onda upeare la ñandeya que llena ya era shanga ingo indica tumo ay allá pomba ebe lleva no do peche alleva ñande yara y pona itere ñande abese menen die abese amboasan de bese poiga to hanguaya la roi pusuno lleva roipea pemba de posipo. Yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Esa es la encarnación y este es el gran misterio que nosotros estamos esperando. Pero ese gran misterio, queridos amigos, que ya se hizo realidad, se hace realidad, pero sobre todo es una cosa bien concreta en nuestra vida en la medida en que ñande oía lleva, ñañemo iba ñande ya en donde ves allá llueve, a ñande ya a shaime y que a tu hanguay sharemba a pojare ya pojina pendere y botar.
Pidamos esta gracia hoy al Señor, la palabra de Dios que nos anima, que nos entusiasma para que podamos hacer un camino de salvación. Y que la bendición de Dios, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, el segundo, ¿verdad? En el versículo 30, le quitó al dios Milcón la corona que pesaba 30 kilos de oro con una piedra preciosa que David puso en su diadema y se llevó un botín inmenso de la ciudad. Los tres elementos que nosotros ya vimos, que analógicamente simplemente está diciendo que a David se le está restituyendo, se le está devolviendo lo que él había perdido a causa de su pecado. Bueno, en un contexto histórico, tomar la corona del rey vencido era un acto común también en el cercano Oriente. Significaba absorber la soberanía, absorber la riqueza y la legitimidad del territorio conquistado. A ver, entonces invitemos, por eso decíamos es analogía, vea la de contexto histórico. Ahora, la corona que pesaba, dice aquí, 30 kilos pesaba. Eso está queriendo no decir la opulencia, es decir, lo magnífico, 30 kilos, apenas ganar 30 kilos. O sea, es un absurdo, ¿verdad? Pero es una forma de decir, refleja simplemente la opulencia, es decir, la grandeza. Lo que nosotros estamos conquistando, sino que hemos luchado contra un imperio demasiado fuerte, ¿verdad? Hemos vencido algo demasiado grande. Que el rey lleve una corona de 30 kilos, ciertamente que son figuras para decirnos nada más y nada menos la opulencia con quien estuvimos luchando, la fuerza de ese reino. Y así entonces, queridos amigos, entra aquí el Jogma, la sabiduría práctica en la elaboración de objetos reales, es decir, las coronas eran fabricadas como símbolos de dominio supremo, el dominio supremo, eso quiere decir la corona. Maraya ñandela ya huerecope corona ñaneca. Y se dan cuenta que todos los reyes, etcétera, ñandeco anga bebé ñande mandú, lleva la corona que llevaban los reyes. Era justamente para decir, aquí está el dominio supremo. Es un símbolo, queridos amigos. Ahora, por otra parte, el botín, es decir, lo que él está llevando, el shalal, forma parte del sistema económico también de guerra. Fondo que financiaba al reino y reforzaba la autoridad del vencedor. Entonces, el shalal, el botín que uno recoge, es para decir, a recuperar, a invertir en todo lo que significó para mí la guerra, en todo lo que significó para mí el tener que alistarme, el ejército y todo lo que significa el movimiento bélico, ¿verdad? Esto es lo que financiaba el reino, entonces es el botín. Es de cierta manera, te paso la factura, ¿verdad? Y eso es lo que hasta ahora, ¿verdad? Suele suceder, ¿verdad? Cuando los conquistadores vienen y vencen una guerra, hoy en día, te roban el petróleo, te roban el agua, te roban, no sé, los minerales, la catumie, llamo penota la llaneta, te roban los bosques,
todo lo que podemos robar, vamos a robar. Pea la botinina. Esto es lo que vos me debes porque ya gastaste este interés y la ayuda guaño negro de 10, en síntesis. A caro llegan de allá. Fíjense, queridos amigos, uno de los filósofos antes, así, reflexionando, decía que lo que mueve al mundo, decía, y leyendo un poco estas cosas, y leyendo la historia de la humanidad, la guerra y la paz, dice, son los dos elementos contrapuestos que al final de cuentas mueven la historia de la humanidad, dice, la guerra y la paz. La guerra y la paz. Es como decir el bien y el mal, a veces ya es, ¿verdad? Y bueno, son situaciones, queridos amigos. Ahora, este versículo lo que está haciendo es evocar simplemente la figura del rey, pero ese rey como verdaderamente una institución. Esta institución que muestra la transición del poder. Este poder que no me pertenece tampoco a mí como rey, sino que este es el poder que después yo voy a tener que, de manera simbólica también, transferir, o sea, dar. Ese rey de Amón, que había perdido la guerra, justamente, él lo llevó a Aina. Y bueno, de cierta manera está transfiriendo ese poder que él tenía, ¿a quién? Y a otras generaciones, y no solamente a la generación de su pueblo, sino que incluso a otros que ni eran de su misma nación. Entonces el botín, la corona, en fin, todo lo que significa. Entonces el poseer, poseemos, adquirimos, robamos, llevamos. Ese es el caná verdaderamente, ¿verdad? Adueñarse. Un aspecto cultural, antropológico, en Israel, la corona no solamente representa el poder, sino que también un concepto del kabod, de la fuerza, del peso, el peso del honor. O sea, mirar al rey con esa corona quiere decir, ave, oí la tendotai. Aquí hay alguien que maneja la historia y que maneja nuestra situación. Y por lo tanto, no indica solamente una victoria política de David, sino que una reafirmación también del pueblo se está reafirmando en esa posición. Es decir, se la tendota, se la añemoyajina ave la pende no debe. Haloikoaekue quiere decir que funciona. Yo como rey, que llegamos al triunfo, que llegamos a reconquistar aquello que hemos perdido, significa que podemos volver a tener confianza en esta lucha, en este empeño que tenemos que hacer como comunidad. Todas esas piedras preciosas también, el Eben, ¿verdad?, que decíamos nosotros, son asociadas también con las situaciones divinas. Por ejemplo, asociado con el pectoral del sumo sacerdote que llevaba la piedra preciosa. Ese botín, entendido desde la antropología de la guerra, funcionaba como signo de la redistribución del orden. El orden que se vuelve a redistribuir dentro de la comunidad. Ahí señor, entonces, sino que se tendotai sharamo, no existe más anarquía, sino que el oña con aña de buitebe. A la oña de buitebe con aña, queridos amigos, es el hecho de caminar, ¿verdad?, juntos, de gobernar. Tenemos que gobernar. ¿Gobernar a quién? A una comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mi pueblo tiene un pesebre de Navidad. Allí le canta a mi pueblo
al Rey de la humanidad. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Y frente a su luz de cielo, mi pueblo se abraza en paz. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Milagro de los milagros, qué linda es la Navidad. Milagro de los milagros, qué linda es la Navidad. Se tabaco y bello pama, que niño miren dangua, ya japa y te que no pepe, su bella esa jangua. A eu volvi ari, ñandero basa jangua. Ay potaño ti de cuera, pagaba ya yo el cupá, se tabaco y bello pama, de niño miren dangua, y por ahí te pacoara. Tu pareño y de Jehová, y por ahí te pacoara, tu pareño y de Jehová. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Nochebuena, la Navidad, con sus lindas posaditas para gozar. El niño Dios en su cuna nos brinda paz. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. ¡Qué felicidad!
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, y hoy especialmente con este versículo 29. El 30, perdón, ¿verdad? El 29 dice: David llamó a filas a los reservistas, marchó a Ramá, la atacó y la conquistó. Bebé Ñande ya es Samuel, voy a llevar con este 30. Le quitó al dios Milcom. Las otras traducciones dice, le quitó al rey amonita. ¿Qué es lo que le quitó? La corona que pesaba 30 kilos de oro, con unas piedras preciosas que David puso en su diadema. Y se llevó un botín inmenso de la ciudad. Cada una de estas expresiones nos muestran, en primer lugar, la corona, que se dice el Keter. Este es un término, más que un adorno, expresa el símbolo total del dominio. Ya es malguriñante. El dominio total. Es decir, el Keter, llevarse el Keter, quiere decir, aquí ya nadie manda. Aquí el que manda es ahora el vencedor. Pe o pa, de por ahí vemos la vende Keter, símbolo del dominio real. Ahora, la palabra Keter, esta raíz evoca rodear, cercar, colocar algo como superior. Keter representa la visibilidad del poder, el reconocimiento público del que gobierna y el restablecimiento del honor real. Quiere decir que esa corona, queridos amigos, lo que está representando de Peña de ya es sano y nada, ya na bebe y la tendota. Upea y na peoía Peña de renonde peguá. Tenonde pegua, upea la chacata ñande la ñandera pe. Y ella poja el orden social, el orden de la comunidad. Y así la victoria sobre Rabá quiere decir que estamos volviendo a restaurar dos cosas. Primero, el aspecto espiritual. El aspecto espiritual es esencial, queridos amigos. Upea la meñeta ñande pembarete la ñande yaguatajan guaycha ya pojan guaycha peña de yara y botá. Ese es el aspecto espiritual. Y luego también el aspecto político. El aspecto político, queridos amigos, aquí que encontramos con David, está confirmando que Dios permite que la autoridad siga, ¿verdad? Siga en sus manos esa autoridad. David, a pesar que ya dijimos que estaba equivocado con lo que había hecho, ahora Dios lo vuelve a restablecer. O me llegue su oportunidad. La ñacapu a mi jangua o mañangua o esa jangua, primero reconocer, darse cuenta. Y David sabemos que lo ha reconocido. Incluso si leemos el Salmo 50, el famoso miserere, ¿verdad? Piedad, Señor Dios mío, por tu bondad, borra mi culpa, lava mi delito. Reconozco mi culpa. Y así continúa esa oración tan profunda del rey David en el Salmo 50, el miserere. Entonces Dios lo que está haciendo es restituirle de nuevo a David. Esa es la palabra, queridos amigos, Keter. Hay una segunda palabra que es el botín, shalal, expresa materialización completa de la victoria. Y digo, diga tú, y entonces la yapitante a ella, hemos vencido, ¿verdad?
pero en el fondo, da yaguerecoy, yo que era da yaguerecoy. Anda yaguerecoy lo esencial y lo fundamental, que es, en este caso, ese elemento que nos ayuda a mirar y a entender que aquí en nuestras manos se encuentra la fuerza de un restablecimiento espiritual por una parte, pero que tiene consecuencias también de restablecimiento en el aspecto social. Entonces, aquí se refleja que la guerra en este texto bíblico no solo resuelve conflictos, sino que también, queridos amigos, al resolver los conflictos lo que está haciendo es reorganizar recursos y estructuras. Qué interesante, queridos amigos, porque cuando ya es al ser libro político para políticos, cuando es la única manera como vamos a reorganizar, ¿verdad?, nuestra nación, nuestra familia, nuestra iglesia. Solamente así cuando nosotros miramos y subrayamos que hay un triunfo sobre el mal. Cuando triunfamos sobre el mal, aquí tenemos la provisión necesaria para una estabilidad dentro de la sociedad. Estabilidad en todo sentido. Una estabilidad económica, una estabilidad social, una estabilidad que a nosotros nos hace abrir los ojos y decimos, por fin, ya me por ahí. Y así, queridos amigos, podemos entender que este botín no es solo una riqueza, sino que es el signo de que el pueblo vuelve a estar bajo la bendición divina que sostiene su supervivencia. Esto también, queridos amigos, es para subrayar. Porque no es solo riqueza, decimos en el sentido económico, sino que sobre todo es un signo de que el pueblo vuelve a estar bajo la bendición divina. Ese entonces, no simplemente pensar en el aspecto económico del dinerito, sino que estamos bajo una bendición divina. Quiere decir, queridos amigos, que al bien decir Dios que dice bien de nosotros, quiere decir que nosotros tenemos la fuerza y tenemos esta convicción, queridos amigos, para hacer un camino de salvación. Quiere decir que la bendición divina es la que nos va a ayudar a nosotros para continuar. Sin mí nada podéis hacer, a ver, dice la bendición. Nos aferramos, nos apoderamos, hacemos verdaderamente lo que el Señor nos pide y lo que el Señor quiere para nosotros. Así que, queridos amigos, bueno, esto es lo que nosotros estamos buscando, esto es lo que nosotros deseamos, esto es lo que nosotros verdaderamente entonces buscamos en el día a día. Esta reafirmación es esencial y fundamental y por eso estas dos palabras también son esenciales. Por una parte decíamos el Keter, que es ese símbolo total del dominio que tenemos sobre la realidad. Ya dominar, ya iguana, tenemos que tener un dominio de todo lo que está sucediendo. Pero queridos amigos, no es también simplemente tener ese dominio del conocimiento, sino que aquí va a tener que entrar el Shalal, que expresa esa materialización. Es decir, la ñandela yeicuano, ñandeña mañana, ya peala yeyurea ñande. Ahora, en esta materialización se completa la victoria que David ha hecho. En la medida en que ñande ya yeyacua, en la medida en que ñande, ñamañá, yaeshá, yae, esto es lo que Dios quiere de nosotros, nosotros lo hacemos material. Materializar lo que el Señor nos pide. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desterrado por el emperador Constancio II, partidario de la herejía de los arrianos, el Papa Liberio, desde su exilio en Berea, nombró a Dámaso, su hombre de confianza, a quien había ordenado sacerdote poco antes de partir, como su vicario en Roma, y por eso al morir se convirtió en su heredero natural, y así Dámaso fue elegido Papa el 1 de octubre del 366, pero la poderosa facción arriana, que actuaba a la sombra, designó el mismo día a su líder, el diácono Ursicino, como sucesor de San Pedro, y la enconada disputa se regó como pólvora en la ciudad eterna. Cuando las autoridades civiles intervinieron para sofocar la controversia, ya 137 muertos alfombraban las calles, pero el rescoldo de la fogata teológica aún humeaba, y el bando arriano la atizaba con calumnias, mas la providencia se puso del lado de Dámaso una mañana en la que salía de oficiar la Eucaristía en la Basílica de San Juan de Letrán, y al sentirlo, un ciego que mendigaba en el atrio le pidió a voz en cuello: «Santo Padre, curadme». El pontífice llegó hasta él, le hizo la señal de la cruz sobre los ojos y le dijo: «Tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y, saltando de alegría, se fue pregonando por las calles romanas el milagro, y el pueblo, convencido de su santidad, lo aclamó como papa legítimo. Dámaso, nacido en Lusitania, en la actual Portugal, en el año 304, era hijo de un escribano que al enviudar se hizo diácono. Luego se ordenó de sacerdote, y en ese ambiente de piedad creció y se formó para la carrera eclesiástica, la que abrazó siendo muy joven, y dada su austeridad, ejemplo de vida y consagración al estudio de las Sagradas Escrituras, pronto alcanzó el archidiaconado, y ya maduro, el Papa Liborio lo designó administrador de buena parte de los bienes de la Iglesia, y con entereza defendió al pontífice de los ataques arrianos, lo acompañó en su exilio, pero por orden del desterrado volvió a la ciudad eterna como su representante personal, y al morir Liberio, Dámaso ascendió al trono de San Pedro cuando contaba 62 años, y comenzó a librar una ardua batalla contra el avispero arriano, que no dejaba de aguijonearlo, aún después del milagro del ciego, hasta que el emperador Valentiniano lo reconoció como legítimo sucesor de San Pedro y confinó a Ursicino y sus secuaces en una colonia de las Galias. Libre de su archienemigo, el Papa Dámaso se dedicó a poner orden en la casa, y amparado por el nuevo emperador Teodosio, que declaró al cristianismo como religión oficial y al obispo de Roma su cabeza visible, afirmó la autoridad papal sobre la cristiandad, y al escindirse el imperio romano en dos, Oriente y Occidente, puso al frente de este último un delegado de la Santa Sede con autoridad soberana sobre todas las iglesias orientales. San Dámaso, apuntalado en el talento y conocimiento de su secretario, el joven Jerónimo de Estridón, edificó sólidamente el entramado teológico de la Iglesia, partiendo de la traducción de la Biblia, que del hebreo y el griego hizo, por orden suya, este brillante doctor de la Iglesia, versión que es conocida como la Vulgata y fue la Biblia oficial de la Iglesia a lo largo de 15 siglos, para la cual el mismo Papa San Dámaso escogió los 46 libros que componen el Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Prohibió a los clérigos que recibieran donaciones de viudas, que frecuentaran sus casas, y les ordenó vivir en castidad y abstinencia. Introdujo en las celebraciones litúrgicas la palabra aleluya, que en hebreo significa alabad a Yahvé. Compuso epitafios para los mártires que reposaban en las catacumbas de San Calixto, para que no se perdiera la memoria de ellos, y creó la fórmula con la que se rematan todas las oraciones: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justamente con esta expresión, San Dámaso despidió su vida después de 18 años de fructífero pontificado,
el 11 de diciembre del año 384, cuando contaba 80 años. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Dámaso que nos dé firmeza para sostener las verdades de la Iglesia sin temor ni dudas. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Capítulo 12 ya casi finalizando, este es el versículo 30. Le quitó al dios Melcol, o al rey, dicen otras traducciones, la corona que pesaba 30 kilos de oro, con una piedra preciosa que David puso en su diadema, y se llevó un botín inmenso de la ciudad. Estas son las tres cosas importantes que subraya nuestro autor sagrado para decirnos que hay un restablecer. Ubeina peñan de yara, ome eñeña de peñan de ñambo quema bepe. Eso que nosotros perdimos. Pero cañema bepeñan de jevía lleva. ¿Y por qué hemos perdido, queridos amigos? Y justamente por nuestras malas administraciones hemos perdido. Perdimos luego nuestro honor, ¿verdad? El honor. El rey David aquí ya, ¿qué imagínate? Era con el pueblo. Pero aquí Dios le da otra oportunidad. A Benoy a través de Joab y le dice, yuque David, porque la anden de Yuno. Entonces la gente me va a nombrar a mí y van a decir, Ave Joab lo ya puedo ocupar. Ahí David. Entonces, yuque, entonces él, en ese versículo anterior, en el 29, David llamó a filas a los reservistas, marchó a Ramá, la atacó y la conquistó. Le quitó al dios Melcol, o sea, al rey también. ¿Qué cosa, queridos amigos? Y le quitó nada más y nada menos que la corona que pesaba 30 kilos de oro. 30 kilos de oro. Con una piedra preciosa que David puso en su diadema y se llevó un botín inmenso de la ciudad. Queridos amigos, como enseñanza, hay 5 enseñanzas importantes. La primera es que la restauración del liderazgo implica visibilidad pública. Diga tú, Yandela, sí, yo he cambiado, sí, yo me he convertido, sí, yo ahora entonces, porque escuché el reclamo de la gente, no basta, 2 piernas, la conversión, queridos amigos, sí o sí se tiene que mostrar, tiene que ser visible, ya es llana con tus obras. Con el Nuevo Testamento nosotros entendemos mucho mejor, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento después te habla de fe, lo que yo creo, aquello con el que yo me adhiero, la idea esencial y fundamental que me tiene que mover por dentro. ¿Para qué? Para que después, con esa actitud que tengo dentro, yo me pueda mover y hacer. Ya es una visibilidad pública. Oye, ya indica que la dignidad puede ser renovada por Dios interiormente, con nuestra fe, nuestra conversión, pero para que exista una conversión auténtica, tiene que ser visible. Oye, ya pues, ¿cuál es?
Ya la andeco anga tuishare cambia, el shub, volver al origen. Una segunda enseñanza son los símbolos que influyen en la fe del pueblo. Los símbolos, queridos amigos. Claro, un David que está ahí, pero totalmente por el suelo, un David que está con la depre, un David que no lleva leve y lleva. Todo esto, queridos amigos, también influencia psicológicamente en el soldado, o en el pueblo, o en nosotros, ¿verdad? Landesí, landeru, y vaina, de maoya, ereña, duay. Landere, shano, yandera, pisá, lleva, que está con la depre, ande maoya, ereña, duay, lleva. Todos sentimos esa situación. Todos sentimos esta situación. Y por eso es que aquí esta piedra preciosa, recuerda que Dios usa signos visibles para fortalecer la confianza en la comunidad. Hoy nuestros amigos son nuevas obras, ¿verdad? Estos son los elementos visibles, nuevas obras. Yayapoin o Yeheshain, ñamo Puenonuya lleva. Y también por otras partes, queridos amigos, también se tiene que ver que cuando crece lo positivo, ¿qué tiene que suceder? Tiene que disminuir lo negativo. Esta tiene que ser una lógica, ¿verdad? Suma, resta, ¿entienden? Pero, alguna vez señalé ya esa, queridos amigos, que supuestamente sube las bondades, las riquezas, ¿verdad? Las inversiones, no sé cuántas cosas más. Hoy qué. Pero, al mismo tiempo, Ocacua ve ahí la pobreza. Entonces quiere decir que aquí algo no funciona. Quiere decir que en nuestra organización esos bienes no están bien distribuidos, es decir, no está causando el impacto necesario dentro de la sociedad. Queridos amigos, todo esto es estrategia. Todo esto es estrategia. Se mandó a una vez ya por el curso de economía, lleva todo un año duró, recuerdo. Esto era en Israel. Interesante. Acuérdense, se va a calcular, o sea, todo lo que significa el aspecto de la economía, cómo hay que llevar adelante, ¿verdad? Las empresas, los negocios, cómo uno tiene que organizar. Pero algo organización. Y ellos te hablan luego siempre que cada persona dice, o sea, que es independiente tiene que tener mínimo tres empresas ellos llevan. Ellos de uno nomás. Hay tres ellos llevan. Porque uno que le va ayudando el otro, ¿entienden? Y entonces es así donde uno, entonces, por ejemplo, en la pandemia nosotros decíamos lo mismo. Si no, esto ahora no puede funcionar, entonces funciona el otro, o funciona el otro, son ingresos, ¿entienden? Es interesante. Bueno, todo esto hay que hacer todo un curso también, ya no hay algún economista, ya en economía ya calcula mis en estas cosas. Así también es nuestra vida. La vida de salvación es un organizar todo un camino, pero para que podamos vencer las diferentes situaciones de nuestra sociedad. Un tercer elemento, queridos amigos, como enseñanza, es que toda victoria ordenada viene acompañada de provisión, es decir, de los botines. Bien organizada. Esto puede ser el beneficio que va a causar, ¿verdad? O si no, si vos utilizás mal de estos recursos, dejó a la quiebra, porque eres purupalan de, entre comillas, tu efectivo de inversión y no te produce nada y ya no recuperas ni lo que invertiste, ¿entiendes? Entonces por eso dice, toda victoria ordenada, de Catulare Carulanderuguaire. La Carulanderuguaire, entonces te vamos a mover. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la autoridad se ejerce. No se presume. La autoridad se ejerce, no se presume, queridos amigos. Entonces David no usurpa la corona, no usurpa. Lo que él hace es recibir, pero recibe porque ha cumplido con un deber. Es decir, esto viene, como decimos desde el Evangelio, lo demás viene por añadidura, ya añade. En la medida en que Ñandella Yapopona, de por sí, la realeza, es decir, la autoridad, el honor, la felicidad, la dignidad, viene de por sí porque eres Yapopona y no. Esa es consecuencia de un buen accionar.
Y por último, queridos amigos, como enseñanza es que el orden social se renueva cuando el líder vive rectamente. Volvemos a repetir esto, porque esto es importante. Cuando vivimos rectamente, de acuerdo a un camino que nos lleva a la dignidad, ciertamente que el orden social, es decir, el orden en la comunidad se vuelve a restablecer. Pero si yo comienzo a robar aquí, robar allá, le saco esto, queridos amigos, es como nosotros solemos decir, es como desvestir un santo para vestir a otro. Pero entonces yo le visto a este santo, pero les dejo desnudo a este otro, ¿entienden? De ahí será de vestir a un santo y vestir a otro. Pero aquí tiene que ser bien claro para cada uno de nosotros, porque el orden social se va a renovar y se va a restablecer solamente, queridos amigos, cuando el líder, es decir, el tendotá, organiza bien y él es el primero en vivir rectamente. Y han dicho, entonces la yeya popular, y en la medida en que nosotros vivimos bien, eso va a redundar en beneficio de toda la comunidad. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación